Amados, les bendigo, les bendigo, les bendigo. Y bueno, estamos en una jornada muy especial, y quiero saludar en forma anticipada a aquellos que son trabajadores, y que son trabajadores del reino también, ¿no? Porque Dios nos manda a trabajar para su reino y por supuesto damos gracias a Dios por todo trabajo que Dios nos da. En este tiempo, 40 días de alabanza, de gratitud, damos gracias al Señor por el trabajo que nos ha asignado, que nos ha permitido tener. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en el reino de Dios o fuera del reino de Dios, pero todo nos ayuda para bien. Amén. Por eso damos gracias, por eso agradecemos, por eso estamos contentos. Por eso Dios nos sigue bendiciendo, porque el que es fiel, decía el Señor, el que es fiel en lo poco, Dios le pone en lo mucho. Amén. Entonces, por ahí no estás muy contento con el trabajo que tenés, pero si vos das gracias por tu trabajo, Dios te va a bendecir mucho más. Acostúmbrate a ese tipo de leyes espirituales. Son factores importantes que determinan el curso económico también de la vida. Dé gracias a Dios por todo, haga el trabajo que Dios le permite tener con amor. Es muy importante que lo sepa hacer con amor, y usted lo que siembra con amor va a cosechar con victoria. Amén. Entonces, entienda que son principios espirituales fundamentales, ¿no? Bueno, estamos realmente transitando, yo diría, la segunda semana de la resurrección de Cristo, ¿no? Usted sabe que habíamos festejado el domingo de Pascua, que Cristo venció a la tumba, se levantó de la tumba de entre los muertos, venciendo, y bueno, dice la palabra que 40 días se manifestó entre sus discípulos. ¿Para qué? Bueno, para mostrarles de que todo lo que había prometido, Él lo cumplía y lo cumplirá. Así por 40 días se siguió manifestando en los discípulos, a un discípulo, a varios discípulos, y así para que ellos pudieran entender, comprender que la palabra de Dios tiene poder y que no hay nada imposible para Él. ¿Está bien? Si usted cree en Cristo, tiene que creer en el Cristo resucitado también. No solamente crucificado, sino también resucitado, porque se mueve entre nosotros y reina, dice la Biblia, por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo me está guiando a analizar un poquito de cómo el Cristo resucitado empezó a cambiar la vida de sus discípulos, que tenían graves, como todos nosotros, ¿no? Graves falencias o heridas o dolores o tenían, no sé, conflictos interiores, ¿no? Entonces, el Señor me está haciendo relacionar un poquito en estos mensajes de la sanidad interior y el Cristo resucitado, ¿no? Vamos a leer, vamos a repasar un poquito aquel pasaje de Juan capítulo 20, Evangelio según San Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de ese mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, entró estando las puertas cerradas. ¿Está bien? Ahí está el poder de Dios. Le dijo, paz a vosotros. ¿Qué le dijo Jesús? Paz a vosotros, ¿no? Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Entonces, yo creo que no es poca cosa la palabra repetida del Señor, porque ellos evidentemente no estaban con paz. Estaban con temores, estaban con miedo, estaban con tristeza, tenían un montón de cosas, de inseguridades, y estaban con un sentimiento que es un sentimiento muy poderoso que quiero tratar en esta noche. Estaban con algo que aún enferma
Atención, porque hemos hablado de este tema, y hemos hablado también diciéndole que produce enfermedad. Ellos estaban con culpas, porque si había algo que aconteció en aquella época, hubo la triste actitud de los discípulos que tenían, por supuesto, excusas, ¿no?, para hacerlo, pero que abandonaron totalmente a Jesús. Usted se acuerda la historia seguramente, pero cuando Jesús es arrestado, es llevado prisionero para juzgarlo y matarlo, obviamente en la cruz, dice que nadie de los discípulos estaba con Jesús. Todos les había abandonado a su maestro, que le había mostrado su amor hasta el final, dice la Biblia, ¿no? El único que se acercó un poco más, tratando de no sé qué iba a hacer ahí, Pedro, ¿no es cierto? El que tenía siempre esa inquietud por hablar o por hacer algo. Y Pedro se acercó, ¿y para qué? Fue peor. Lo negó 3 veces a Jesús, así que no hubo ninguno de sus discípulos que pudiera asistir al Señor hasta el final. Entonces yo creo que una de las cosas que embargaba el corazón de aquellos discípulos era que habían abandonado a su maestro, ¿no? Entonces, claro, la culpa no produce paz, todo lo contrario, es enemiga de la paz. La culpa es enemiga de tu bienestar, de tu tranquilidad interior, ¿no es cierto? Entonces yo digo que es uno de los males más terribles que puede acusar a la persona. Y como los seres humanos somos proclives a equivocarnos, entonces tenemos que saber muy bien manejar este sentimiento emocional que puede ser muy destructivo, muy negativo. ¿Por qué? Yo le había contado hace un tiempo atrás, porque me estuve hablando un poco de las culpas, y que un médico argentino había dicho algo que es estadístico en la medicina. No es una observación personal de él, sino una estadística. Dice que en los centros de atención psiquiátricos, donde se atiende a personas que, se internan a las personas, ¿no es cierto?, que tienen problemas graves a nivel mental, dice que no hay cáncer porque ellos no tienen culpas. Ellos actúan en forma totalmente irracional, podemos decir, pero ellos no tienen conciencia de la culpa, no tienen conciencia de lo mal que actúan. ¿Está bien? Y lo más sorprendente que a mí me impactó es que el médico lo relacionaba, y algunos estudios han hecho a nivel internacional, de que cuando la persona no tiene conciencia de las equivocaciones o lo mal que actúa, no tiene culpa, y se ha visto que hay una relación entre la culpa y el cáncer. Así que le digo, esto no es un tema menor, sino que es un tema interesante. Por eso tenemos que también entender cómo se origina la culpa y resolverlo, porque el Cristo resucitado vino para sanarnos aún de la culpa. Amén. Por eso Jesús lo conocía. Por eso Jesús conocía aún a Pedro, que le había, como él mismo le había advertido, ¿no? Lo había negado 3 veces, etc. Bueno, Judas directamente lo traicionó, o sea, lo vendió por 30 monedas de plata. Fue tremendo, ¿no es cierto? Entonces dice el apóstol Pablo, hablando del evangelio, es interesante porque el apóstol Pablo estaba hablando de que debían creer en el evangelio, y el creer en el evangelio significaba no solamente creer en la sepultura, en la muerte de Cristo, sino también en la resurrección de Cristo. Es interesante. 1 Corintios 15:4 dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y se apareció a Cefas es Pedro, después a los 12,
Y después dice, apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, está hablando el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, lo que era sabido en aquella época, que 40 días el Cristo resucitado se fue apareciendo a diversos discípulos que habían creído en Cristo. Apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales aún viven y otros ya duermen, o sea, que han partido a la presencia del Señor. Así que si había algún tipo de duda en cuanto a la resurrección de Cristo, le podían preguntar, porque muchos de esos 500 a los cuales se le había aparecido el resucitado Jesucristo, ¿no es cierto?, todavía vivían. Así que por eso les decía, le escribía a la iglesia de los Corintios, ¿no es cierto? Ahora, yo digo, esos 500 a los que Cristo con gran amor, amándoles, ¿no es cierto?, se les apareció resucitado. ¿Dónde estaban? Más de 500 eran. ¿Dónde estuvieron en la muerte de Cristo? ¿Dónde estuvieron en esos días tan cruciales? Desaparecieron. Así que imagínense cuando se le aparece a las mujeres que fueron a la tumba, que se le apareció a Pedro, a los discípulos, se le fue apareciendo Jesús resucitado. Imagínense la cantidad de gente que tenía culpas en su corazón, porque habían pagado mal el bien que el Señor le había hecho durante 3 años. Les sanó, les liberó, les bendijo, les multiplicó los panes y los peces y tantos milagros beneficiosos que el Señor hizo con sus discípulos, ¿no es cierto? Yo creo que la culpa realmente embargaba, era un sentimiento poderoso que embargaba a los discípulos de Jesús. Pero bueno, si vamos a recordar la resurrección en Pascua, también podemos recordar en estos días al Cristo resucitado. Y el Cristo resucitado dijo así: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. ¿Usted lo cree? Amén. Tenemos que saber que el Señor está con nosotros entonces en esta noche, porque nosotros estamos reunidos en el nombre de Cristo. Amén. Y le estamos honrando, estamos recordando su tremenda fidelidad y su tremendo amor, porque vino a sanar las culpas. O sea, las culpas vienen obviamente después de que hemos, ¿no es cierto?, errado el camino, nos hemos equivocado, hemos tal vez hasta dañado a seres muy queridos. Entonces puede haber diversas clases de culpa, ¿no es cierto?, pero siempre viene a través de las equivocaciones. Y se me ocurre meditar en ejemplos, ¿no es cierto? Bueno, si queremos ver en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos versículos que todos dicen lo mismo, antes de pasar a los ejemplos que nos da la Biblia, en cuanto a la culpa, cómo aquellos manejaron la culpa o no la supieron manejar delante de Dios. Pero dice Mateo 26:56, entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Marcos dice 14:50, y todos los discípulos le abandonaron y huyeron, lo mismo dice. Y Lucas 22:51 dice, y viendo que era necesario, les dijo, escudriñad, que el que me entrega ha venido. Y todos los discípulos se dispersaron en la oscuridad. Desaparecieron los discípulos. Estuve viendo un documental donde está tradicionalmente el lugar donde Jesús se reunía con sus discípulos, en el huerto de los olivos. Y no es al aire libre, como uno se imaginaría, sino era una cueva que era obviamente un lugar secreto. Por eso Judas le tuvo que guiar a las autoridades de aquella época para poder prender a Jesús, como dice las Escrituras, ¿no es cierto? No fue fácil encontrar ese lugar. Era un lugar muy especial. Es muy interesante la historia en el Evangelio. Pero bueno, vamos a ver cómo se origina la culpa un poquito. Vamos a ver algunos ejemplos, si usted me permite, hoy que es miércoles, y mañana es 1 de mayo, Día del Trabajador. Le damos un aplauso a Dios que trabaja con nosotros, amén. Porque Dios trabaja, Dios, así es.
Así lo dijo Jesús, ¿no es cierto? Mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea, Jesús le metía a full el trabajo cuando tuvo el ministerio y bueno, realmente nos da ejemplo de dedicación al reino de Dios también, ¿no es cierto? Por ejemplo, Adán y Eva, fueron los primeros que dieron lugar al error. Bueno, podemos decir que, o podemos pensar que hemos metido la pata. Si usted dice, oh sí, tantas veces que me equivoqué, estos fueron los padres de la equivocación. ¿Está bien? Estos sí que metieron la pata y arrastraron a toda la humanidad a la maldición, ¿no es cierto? Y es muy interesante que dice así, Génesis 3:8, mire, Adán y Eva, y oyeron después de haber pecado, después que se volvieron en contra del mandamiento de Dios, ¿no? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y el que todo lo sabía, el que todo lo escudriñaba, el que todo lo comprendía, el Creador, ¿cierto?, los iba a encontrar. Pero hay una tendencia por la culpa de apartarte de la presencia del Señor, de andarte escondiendo. Entonces, yo oro en esta noche, oro al Señor, al Espíritu Santo de Dios que convence de pecado, que en esta predicación usted pueda sentir allí la cuestión de la culpa y la resuelva bien, está bien, para que no se ande escondiendo. Porque yo sé que algunos aparecieron hoy miércoles porque mañana es feriado. Y por ahí el domingo juega River, juega Boca, juega no sé quién. ¿Está bien? No ande huyendo. Yo me he dado cuenta en la vida de muchas personas muy preciosas de que cuando hay una cuestión de culpa en el corazón, porque han metido la de andar, ¿no es cierto?, bien grande, entonces huyen, se decepcionaron con ellos mismos. O sea, no quieren escuchar la palabra porque la palabra como que les acusa. Y no, la palabra siempre va a ser amable contigo, pero va a meter el dedo en la llaga del Señor. Y te va a poner incómodo. Pero ¿sabe qué es una cosa, amado? El Señor te ama de verdad. El Cristo resucitado le sacó la culpa a sus discípulos. Porque a pesar de que no había nadie, mirá, eran 500, eran muchos los discípulos de Jesús, y más los directos que tenía ahí los apóstoles, ni uno. Y el que se acercó más era Pedro y le negó 3 veces. Pero así mismo Jesús se acercó, Jesús se le apareció, porque el Señor te ama de verdad. No te escondas, el Señor quiere sanar tu culpa. Amén. Y esto es muy importante que vos lo entiendas. Es muy importante para entender cómo Jesús trataba a la gente. De la misma manera quiere tratar contigo. Cuando la mujer que estaba por ser apedreada, ¿por qué? Porque era culpable. La habían agarrado justo en el momento del pecado. Entonces la ley era para muerte. Jesús no es que le dijo, mujer pecadora, aguantátela, ya que te gusta el pecado, embromate. No. Le dijo, ni yo te condeno, pero anda y no peques más. ¿Está bien? O sea, es el trato que el Señor te quiere brindar. Quiere que tu vida cambie, que tu vida sea transformada, que tu vida sea cambiada, que no te andes escondiendo de Dios, sino que puedas disfrutar la presencia del Señor, que le des real solución al tema de la culpa, porque el tema de la culpa viene con las equivocaciones. Amén. ¿Quién se ha equivocado en estos días? En estos meses, en estos años. Bueno, Dios lo conoce, no me tienen que contestar nada. Bueno, la cuestión es que en realidad las consecuencias del pecado de Adán y Eva fueron tremendas, andaban escondiéndose y sintieron vergüenza, dice que tuvieron temores, o sea, en pocas palabras perdieron la paz, tan bien que venían,
tan contentos que estaban con el huerto del Edén. Tenían todo, tenían a Dios, tenían la creación, tenían abundancia. De repente todo cambió para mal. Todo cambió para mal. Y la culpa lo andaba persiguiendo a ellos, por supuesto, ¿no es cierto? Pero Dios salió a su encuentro. Esa es la forma de tratar del Señor. Por eso Cristo Jesús viene a la humanidad, porque es Dios que sale al encuentro a buscar lo que se había perdido. Amén. También está David, que verdaderamente venía bien el hombre, venía bastante bien en los últimos tiempos. Y bueno, ¿cuándo estuvo mejor y lleno del Espíritu Santo? Usted tiene que analizar la vida de David porque hay muchas lecciones muy espirituales. Fue un profeta, fue un hombre ungido, fue un hombre lleno de Dios, fue un hombre de milagro. Dios empezó a obrar con gran poder cuando él no andaba en la carne. Cuando empezó a andar, como dice el apóstol Pablo, en la carne, ahí donde se empezó a desviar el muchacho. No es que vio a la esposa del hombre, ¿no es cierto?, y codició la esposa ajena, ¿no? De Urías. Y de repente, ve, qué bárbaro, ¿cómo fue que David, ¿no es cierto?, pecó? No, la cosa ya venía hace rato. La cosa es que no había mujer, porque ese es el problema del pecado sexual. El pecado sexual en realidad es una esclavitud que le lleva a la persona a hacer cosas aberrantes y va increciendo. También va creciendo y va a crecer. Ese es el problema, hermanos, del tema sexual, del pecado sexual. ¿Por qué digo pecado? Porque Dios lo enseña, que no caigamos en ese tipo de prácticas, porque vas a ser esclavo del pecado, ¿no? Entonces, de repente, mientras David no necesitaba la carne para poder vivir, la carne y las pasiones carnales estoy hablando, porque así dice la Biblia, ¿no? Todo bien, estaba lleno del Espíritu Santo. No había gigante que le pudiera vencer. Y después cuando empezó, hermano, el pecado a nivel carnal, de las pasiones desenfrenadas, llegó a hacer cosas aberrantes, aún mandando a matar a un hombre inocente para quedarse con su esposa. Y ahí donde Dios le bajó la cortina. Porque Dios amaba a ese hombre, Dios amaba a David, lo amaba, verdaderamente siempre lo amó. Pero no va a dar Dios por inocente al culpable. Eso pone la firma. Entonces le trajo graves consecuencias. Se humilló David. Y el Salmo 51 es un recuerdo de la humillación de David. El Salmo 51 lo escribe David y clama a Dios diciendo: lávame de toda mi maldad, lávame, límpiame de mi pecado. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, dice el Salmo 51, versículo 4 también, ¿no es cierto? O sea, tiene pasajes el Salmo 51 extraordinario de la culpa de este hombre, que fue verdaderamente exhortado por medio de un profeta que vino y le declaró el pecado que había cometido en secreto. Y a pesar de que él hizo el pecado ese en secreto, Dios realmente lo iba a exponer en público. ¿Está bien? Y se le vino todo abajo. Entonces, ¿saben una cosa? Nunca más fue el mismo. Sí, Dios lo perdonó, pero nunca fue lo mismo. Nunca fue lo mismo. Por eso no podemos jugar con el pecado, ¿vio? No podemos jugar con el pecado. Entonces es muy importante entender estas historias, Se desató violencia en la familia. Veo que hay cosas que pasan en la familia que son muy feas. Veo que pasan en la familia cosas que uno dice: qué bárbaro, qué terrible. ¿Cómo acontece eso en las familias? No es por casualidad. No es por casualidad.
Nada en el mundo espiritual es por casualidad. Entre los hermanos se mataron, hubo abusos realmente, cosas aberrantes. Uno de los hijos de David se le rebeló en contra. Y cuando Absalón se le rebeló para quitarle el reino a David, su padre, dice que iba huyendo David de su mismo hijo Absalón, y había uno que en el camino lo insultaba a David el rey, que había sido tan amado por Dios y tan amado por la gente. Y dice la Biblia de que ese hombre lo insultaba, y entonces los que iban con David querían, no sé, matar a ese hombre que insultaba a su rey David, que iba huyendo, que iba escapando. Y David le dice: no, no lo hagan, porque si este hombre hace esto del insulto, por algo será. O sea, él sabía que le había fallado a Dios. Él sabía, la culpa le perseguía. Y yo digo, lo habrá perseguido toda la vida a lo mejor la culpa, ¿no es cierto? No sé. ¿Por qué? Y bueno, porque creo que realmente ahí donde echó a perder todo el reino de Dios. Nunca más fue igual. El hijo que tuvo con esa mujer murió. Y una de las cosas más tremendas, mire, yo he trabajado sacando sangre a mucha gente, pero algo tremendo que yo no quería ni hacerlo es sacar sangre a un bebé, ¿no es cierto? Para análisis clínico, hermano, no sé, le he sacado sangre a cadáveres un poco más, ¿está bien? Pero a los bebés, ¿y cómo un bebé se va a morir? ¿Y cómo el bebé de David se murió? ¿Está bien? Y así fue. Imagínate la culpa que habrá tenido David, porque él era el culpable de la muerte de ese bebé. Y hay cosas misteriosas en el mundo espiritual. Exactamente, hay cosas misteriosas. Y no somos llamados nosotros a estar opinando, a estar entendiendo todas las cosas, ¿no es cierto? Pero lo que podamos recibir de luz a través de la palabra, lo tenemos que recibir. Amén. Lo tenemos que recibir. Porque para eso está el Espíritu Santo, para darnos luz. Entonces, verdaderamente es un ejemplo de cómo la culpa puede acompañar a una persona, ¿no es cierto? Aún, mire, porque el tema de la culpa puede estar, yo creo que está en toda la humanidad, pero el único que puede resolver la culpa es un creyente. El único que puede entender el tema de la culpa es un creyente y darle solución y dejarse sanar por el Señor resucitado. Amén. Porque el incrédulo nunca podrá solucionar el problema de la culpa. No lo podrá hacer. Solamente se podrá dormir a pastillas, ¿está bien? Pero el tema de la culpa no lo va a solucionar. También Jeremías el profeta y Nehemías a mí me da un ejemplo muy interesante. ¿Por qué? Porque hay una culpa corporativa, le podemos decir así, ¿no es cierto? Porque ellos sentían culpa de los pecados de su pueblo. Y ellos eran parte. Es muy interesante el ejemplo de Jeremías y aún de Nehemías, porque ellos sentían pena por los pecados de Israel. Ellos eran parte del pecado de Israel. Usted sabe que somos parte de esta nación de Argentina, ¿no es cierto? Y muchas veces tenemos la culpa de lo que está pasando, ¿no es cierto? En la sociedad, en la economía, en la política. Porque muchas veces hemos votado mal, tal vez. No podemos decir, Señor, bendice a esta Argentina que no merece nada, como si yo no fuera argentino. No. Alguna responsabilidad tengo. Alguna responsabilidad tenemos. Y aún familiarmente. Es muy interesante, que muchas veces deberíamos entender la culpa que tenemos que asumir por la responsabilidad que tenemos, porque somos parte de una sociedad, porque somos parte también de una familia. Es un tema interesante, el tema de la culpa del cuerpo, ¿está bien? Cuando el Señor habla a las iglesias, ¿qué culpa tengo, Señor,
si mi líder no me visita, ¿está bien? Sí, no, tenemos culpa, tenemos que hacer algo, tenemos que orar por lo menos, tenemos que, no sé, procurar de que toda la congregación sea bendecida, ¿está bien? Porque hay culpas que son compartidas, ¿eh? Y tal vez, hermano, estoy criticando, pero nunca vengo a orar. Tal vez estoy criticando, pero nunca jamás he ayunado por mis líderes o por las personas que están, ¿no es cierto?, que tienen que tomar decisiones del liderazgo, ¿no es cierto? O si no, orar y ayunar para que Dios proteja a la congregación de los ataques del maligno. Nehemías 1:6 nos ayuda a entender. Dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti? De día y de noche, Nehemías. Atención con los que oran, ¿eh? De día y de noche, por los hijos de Israel, tu siervo. Y confieso los pecados de los hijos de Israel. Fíjate que Nehemías confesaba, se sentía culpable por los pecados de Israel. No decía, no, estos sinvergüenza, al final son unos depravados, y los criticaba. No, él se hacía responsable. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Y a lo mejor era un santo varón, pero realmente dice que hemos cometido contra ti. Sí, lo afirma. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Sí, Señor, mi familia es pecadora también. Sí, Señor, ten misericordia. Ten piedad de nosotros. Es muy interesante. Esto también es parte de una culpa que hay que gestionar delante de la presencia de Dios, por así decirlo. 1:7, Nehemías, en extremo nos hemos corrompido contra ti. No hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Este era un hombre, no sé, muy especial, muy espiritual, que nos da un ejemplo para siempre, para siempre. Es muy importante que entendamos cómo se mueve la culpa, cómo contamina el pecado, y eso nos va a ayudar. No, pero ya en el Nuevo Testamento, en la última cena, Jesús le habla fundamentalmente a Pedro, y a Pedro, porque iba a deshacer todo lo que había construido Jesús, casi lo hace, ¿no? Pedro realmente le negó 3 veces, y le dice, Simón, porque se llama Simón, Pedro se llama Simón. Bueno, Simón, mira que Satanás te ha pedido para zarandearte a ustedes, dice todo, ¿no? Como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, porque era el más inestable por ahí, ¿no? Yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, cuando te hayas arrepentido, lo que tienen que hacer, fortalece a tus hermanos. No te olvides de la tarea del líder que te doy. ¿Está bien? Señor, respondió Pedro. Mire qué interesante y simpático era Pedro. Estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Y así mismo fue. Pedro, ni a la cárcel ni a la muerte, le negó totalmente. ¿No es cierto? Es muy interesante la equivocación grande que cometió este discípulo, sincero, pero muy hablador, muy expresivo. Él expresaba, por lo menos la intención la tenía. Que lo hacía era otra cosa, ¿no es cierto? Pero realmente fue así. Entonces, en esa misma noche, cuando Pedro niega a Jesús, 22:61 de Lucas, dice, entonces, vuelto el Señor, le miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, dice la Biblia,
lloró amargamente. Imagínate la culpa que le agarró a Pedro, que habiendo proclamado que él iba a ser fiel aún hasta la cárcel, hasta la muerte, lo que sea, le acababa de negar 3 veces con insulto, porque también era lengua larga, parece Pedro. Y lloró amargamente la tremenda miseria espiritual que tenía en su interior. ¿Cuántas veces el discípulo no quiere hacerlo, pero lo hace? No quiere hablar, pero habla. No quiere actuar mal, pero actúa. No quiere caer en el mismo pecado, pero cae. Y yo digo, ¿habrá solución para eso? Creo que sí. Creo que sí. Por eso la palabra del Señor nos anima, nos fortalece, nos ayuda y nos muestra el Señor Jesucristo resucitado, que Él vino a eso, a no solamente a sanar nuestras culpas, sino a que podamos, darle solución a esa manera de ser, de actuar, que nos ha llevado al fracaso toda la vida y que nos puede llevar a la enfermedad y aún a la muerte. Lo dice la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a la carta a la iglesia de los Corintios, decía que estaban todos peleados, estaban todos divididos. Los hermanos de la iglesia de los Corintios estaban todos peleados. Y entonces Pablo le dice, por eso algunos están enfermos. Y por eso aún algunos duermen, o sea, que se habían ido para la eternidad, habían muerto. ¿Por qué? Porque no se daban cuenta de la importancia, no solamente de no pecar, sino de no andar, perseguidos, sabiendo que habían cometido el mal. Es muy importante que lo entendamos. Y Pablo, obviamente que también enfrentó la culpa de alguna manera, ¿no es cierto? Pero claro, él tenía un aliciente, ¿no? Porque Pedro ya era creyente, pero Pablo cometió errores terribles, pero por ignorancia, decía el apóstol mismo. El apóstol Pablo nunca se olvidó de los errores que cometió, pero tenía una ventaja, por así decirlo, espiritualmente, que él lo hizo en desobediencia, en ignorancia, o sea, no conocía a Cristo. ¿Está bien? No era como David, que conocía la revelación de la palabra del Señor, o como Pedro. ¿Está bien? Entonces es muy importante ese detalle, pero es muy interesante también poder analizar, ¿no? Porque 1 Corintios 15:9 dice el apóstol, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Otras versiones dicen el más insignificante. Fíjese cómo la culpa por ahí lo perseguía, ¿no? Pero bueno, lo supo gestionar también esto con el Señor. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Claro, este hombre tenía tanto odio a los cristianos, era formado por el fariseísmo de la época, que eran durísimos, durísimo. Entonces, el cristianismo era para él un peligro que debía ser desterrado, debía ser, borrado de la faz de la tierra. Entonces, cuando Esteban muere apedreado, el primer mártir cristiano llamado Esteban, ahí estaba Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, y realmente siendo cómplice de la muerte de Esteban. Por eso digo, la culpa, ¿cuánto la habrá perseguido la mirada de Esteban al morir? Porque dice que Esteban abrió los ojos al cielo y vio a Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces yo digo, esa imagen de haber aprobado la muerte de este hombre inocente llamado Esteban, ahí estaba el apóstol Pablo, que iba a ser en el futuro el apóstol Pablo. ¿Está bien? Por eso él decía siempre, no soy digno de ser llamado apóstol.
Entonces hay una cosa muy interesante para destacar de la culpa que no quiero dejar pasar. La culpa es parte de la vida humana. ¿Por qué? Ya le digo, porque todos cometemos algún error, mayor o menor grado. Si somos sinceros, en realidad vamos a buscarle solución, ¿no es cierto? De alguna manera. Bueno, y hay personas que no conocen a Dios, pero no saben cómo solucionar el tema de la culpa, ¿eh? Y eso puede ser grave. Esto le lleva a la muerte a mucha gente, perseguidos por las culpas de las cosas que hizo en el pasado, ¿eh? Muchos han cometido aberraciones en la guerra, por ejemplo, ¿no es cierto? Y le persigue toda la vida las cosas que hicieron en la guerra, ¿está bien? Y los lleva a la destrucción. Son personas realmente dignas de lástima, ¿no? Perseguidos por la culpa. Dice 2 Corintios 7:10, hablando de la culpa, ¿no? La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. O sea, algo positivo por lo menos, ¿no? De que no hay que arrepentirse, ¿está bien? De la salvación no hay que arrepentirse, ¿eh? Pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo, dice, de que haya sido contristados según Dios, o sea, entristecidos. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto? O sea, porque habían cometido un error y bueno, el arrepentimiento sincero, fruto de la culpa que le había agarrado a los hermanos que cometieron semejante error, fue para bien al final. ¿Por qué? Y bueno, porque hicieron fluir la culpa hacia Dios. Pero la persona que no sabe qué hacer con su culpa, con sus errores, con sus fracasos, que se arrepiente y ya, no sé, es una cosa, una impotencia, la agarra porque no sabe qué hacer con semejante cantidad de errores que cometió en la vida. Eso le consume. Y el diablo aprovecha, atención. Por eso, atención que el diablo puede aprovechar, si vos no sabés solucionar el tema de la culpa, entonces puede aprovechar para enfermarte. Qué bueno saber que somos seres humanos imperfectos. Qué bueno saber que somos pecadores y por eso necesitamos a Cristo Jesús el Salvador. Amén. Qué bueno saber que ninguna persona podía morir en la cruz porque todos eran pecadores. No había uno que fuera perfecto, ¿no es cierto? Todos eran imperfectos. Nadie lo podía hacer. Por eso vino Jesús sin pecado y pudo dar su vida en el sacrificio de la cruz para el perdón de los pecados de la humanidad. ¿Está bien? Pero es muy importante que nosotros sepamos dejar las equivocaciones, los errores, los pecados, esas cosas que verdaderamente ni entendemos cómo pudimos hacer eso. Bueno, yo te animo en el nombre de Jesús, que lo dejes en las manos del Señor y que puedas realmente hacerlo, creyendo en la palabra. Porque una de las cosas que les dicen los apóstoles es eso a sus discípulos, ¿no? Lo leemos en diversas cartas de alguna u otra manera, que ellos son perdonados, que se arrepientan. El Evangelio tiene una proclamación fundamentalmente: arrepiéntanse. Quiere decir, deje su carga, sus errores, sus pecados, sus equivocaciones en las manos del Señor y cambie de vida. O sea, ese es el mensaje del Evangelio. Es posible. Por eso el Evangelio es buena noticia, porque podemos resolver el tema de los errores y poder cambiar y romper el círculo vicioso, círculo vicioso de la esclavitud y del pecado. Adán y Eva dice que recibieron ayuda de parte de Dios. O sea, dice que Dios le hizo delantales de pieles y les cubrió la desnudez a Adán y a Eva, porque sus corazones ya eran perversos, malignos, sus ojos ya no eran santos. ¿Está bien? Entonces de repente, hermano, Dios mató, derramó la sangre
de animalitos inocentes por el pecado de Adán y Eva. ¿De dónde sacó las pieles el Señor? Era el adelanto de que alguien inocente iba a derramar su sangre por los pecados del mundo, para cubrir los pecados. Entonces, del principio, ¿qué hizo Dios? Y ahí está nuestra fortaleza, nuestra ayuda, nuestro consuelo, nuestra seguridad, que desde el principio el Señor quiso cubrir la culpa de Adán y Eva, diciéndonos: yo voy a proveer para que ustedes resuelvan el problema de la rebelión, del pecado. Es tan importante que entendamos eso. Es todo un tremendo y maravilloso mensaje de parte del Señor. Y esto es muy importante que lo entendamos. Con David, hermano, en el mismo Salmo 51, es como David, como era profeta, recibe del Espíritu Santo una revelación que es algo precioso. Ahí en el mismo Salmo 51 dice: el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Señor. O sea, que al escribir, yo no creo que David haya lleno de culpa empezar a escribir el Salmo y ahí al instante, 5 minutos, ya lo había terminado. No, tal vez se pasó horas y horas y tal vez varios días para escribir este Salmo. Y de repente recibió del Espíritu Santo una luz. Porque el corazón contrito y humillado, Dios nunca va a despreciar. La persona que se arrepiente de corazón y de verdad, que se humilla delante del Señor, va a ser perdonado. Vas a solucionar el tema del pecado. ¿Está bien? Queriendo cambiar, por supuesto, porque ahí está el tema. La persona sincera quiere cambiar. ¿Y a Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? Bueno, a Nehemías y a Jeremías, obviamente que el Señor restauró al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel aprendió de esos errores y por muchos años fueron fieles al Señor, ¿no? Por muchos años fueron fieles a Dios. Pero verdaderamente Pedro nos da, la vida de Pedro nos da una lección extraordinaria de cómo el Señor trata con la culpa del ser humano y aún de sus hijos. Porque el Cristo resucitado se aparece a Pedro. ¿Y qué le dice a Pedro? Pedro tenía que arreglar algo con Jesús. Pedro tenía la carga de que lo había negado. A pesar de que Jesús en verdad le había dicho: me vas a negar 3 veces, podría haber recapacitado. Podría haber Pedro dicho: bueno, no voy a abrir la boca, así no lo niego. Pero no pudo dejar de hacer ese pecado, ¿no es cierto? Entonces, en Juan 21:17, el Señor Jesús le dijo la tercera vez. ¿Cuántas veces le negó Pedro? 3. La tercera vez Jesús le dijo a Pedro, el Cristo resucitado, le dice: ¿me amas, Pedro? 3 veces le pregunta lo mismo a Pedro. Y Pedro tuvo que declarar su amor a Jesús. Y Pedro se entristeció, dice aquí, de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? O sea, que le preguntara por tercera vez. Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir Pedro? Si vos estás arrepentido, no hay ningún problema, pero tenés que sacar la culpa. Me ama, sí, me ama, sí, me ama, sí. Bueno, está bien. Tu pecado, tus declaraciones negándome son cubiertas, pero demostrámelo. ¿Cómo? Sirviendo a mi pueblo, sirviendo, apacentando mis ovejas, haciendo la tarea que nadie puede hacer, sino los que creen en mí. Que te acuerdes, que tengas paciencia de aquellos que son capaces a lo mejor de negarte. Pedro, tenedle paciencia, porque yo te he perdonado, porque yo te he tenido paciencia a vos. Amén. Entonces, ¿saben una cosa, amado? Muchas veces
las culpas no son lindas, ¿no es cierto? La inmensa mayoría de las veces, pero pueden ser utilizadas por Dios para que entendamos que somos personas imperfectas, pero que tenemos un Dios de gran misericordia. Y si Dios nos ha perdonado, ¿cuánto más debemos hacer nosotros con nuestro prójimo? De perdonar, de soportar, de bendecir y de tener la paciencia que Dios nos tiene a nosotros. Amén. Estoy hablando de el liderazgo, amado. No mire para otro lado. Estoy hablando de ejercer esa capacidad que Dios te da de poder influir en los demás para bien. Y con el amor que tienen que hacerlo. Y con la paciencia. Perdonando muchos errores. Porque Dios te perdona a vos también. Entonces, con la misma medida que medís, te será medido, dijo el Señor. O sea, realmente es así. Eso también es dar para recibir. Si vos das perdón, perdón vas a recibir. Si vos das realmente paciencia a la gente, paciencia va a tener Dios contigo. Amén. Y con Pablo de Tarso, bueno, o sea, le sirvió para ya no llamarse nunca más Saulo, sino llamarse pequeño, que significa insignificante. Pablo significa pequeño. El gran y soberbio, orgulloso, religioso y fariseo ya no existía más. Había muerto con Cristo Jesús. Saulo de Tarso, que perseguía y echaba en la cárcel, dice la Biblia, a los cristianos, ya no existía más. Había muerto. Por eso él decía: estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese orgulloso, soberbio no sabía nada. Él entendió que no sabía nada, de que se había equivocado tanto, y a pesar de eso Dios le tuvo paciencia. ¿Por qué? Porque Dios lo llamaba a tener paciencia con la gente. ¿Cuánta gente le rechazó al apóstol Pablo? ¿Cuántos discípulos se lo volvían en contra? ¿Cuánta gente lo difamaba? ¿Cuántas veces lo querían matar? Aún lo esperaban en las ciudades, que saliera de la ciudad para matarlo. ¿Cuánto tuvo que sufrir por Cristo, hermano? Porque Cristo había sufrido por él. ¿Y cuánto perdonaba a él? Y tenía paciencia, porque Dios también había tenido paciencia con él. Amén. Entonces esto es muy importante. ¿Me entendió? Me están mirando ahí medio serio, medio raro. Pero mira, le voy a dar la receta. La receta para sus culpas. ¿Usted la quiere? Mira que esto te puede sanar, Mira que te puede liberar, te puede cambiar para siempre. Así que esta receta no la dio ningún ser humano terrenal, sino el Dios de la gloria. Amén. ¿Usted quiere recibir la receta? Es muy fácil, mire. Es muy fácil leerla. El tema es aplicarla. ¿Está bien? Bueno, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confesar. Sacarlo de nuestro corazón. En verdad, dice la Biblia que debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros. Orad los unos por los otros para que seas sanado. Y esto es muy importante que lo hagamos. Ahí está el tema de la sanidad del alma. Es el valor que tiene la confesión de decir: mire, pastor, tengo este problema, yo quiero solucionarlo, quiero vencer esta forma de esclavitud. ¿Está bien? Está muy bien, amado. Muy bien. Que lo saque, que lo cuente. Obviamente no le va a contar a cualquiera. Le va a contar a las personas con las cuales usted ve crecido espiritualmente.
Y hay dos cosas acá que el Señor va a hacer en la vida de la persona que está confesando. Va a perdonar nuestros pecados. Y segundo, va a limpiarnos de toda maldad. Dos cosas va a hacer la confesión. Te va a perdonar y te va a limpiar. Y el perdón es importante, ¿no es cierto? Él está dispuesto a perdonarnos, pero no solamente eso, a limpiarnos. ¿Por qué? Porque hay una contaminación espiritual. ¿Se acuerda que Jesús nos enseña a decir en el Padre Nuestro, Señor, líbranos del mal? Bueno, dice ahí, nos va a limpiar del mal. Nos va a limpiar del mal. ¿Está bien? Esa es la frase. Esa palabra limpiarnos significa en el griego hacer limpio, limpiar. También significa desaparecer, purificar. Porque ha sido contaminado espiritualmente fruto del pecado. Por eso hay cristianos que siempre están en un círculo vicioso, ¿no es cierto? Van avanzando y ahí ya caen, ¡pum! Y lamentablemente siempre con lo mismo, ¿Por qué? Porque se arrepienten, son perdonados, pero no son limpiados. Entonces, esa conciencia de la limpieza y ese acto de limpieza tienen que ser sabido. El creyente debe ser limpiado, debe buscar la limpieza. ¿De qué? De la impurificación, de la contaminación espiritual, de eso que debe desaparecer. Bien interesante la palabra, ¿eh? Debe desaparecer. Hay algo que le está impulsando a caer de nuevo. Por eso cuando ya se siente perdonado, dale y cae de nuevo. ¿Por qué? Porque no ha sido purificado de esa contaminación espiritual. ¿Y esa contaminación espiritual qué son, pastor? ¿Qué son bacterias, virus, hongos? No, son demonios. Esa es la cuestión. Y esa es la respuesta porque el creyente no puede avanzar. Y no puede servir al Señor, parece que está atado. Y siempre con lo mismo, porque se siente perdonado, pero no se da cuenta que no ha sido limpiado. Ese es el valor de la sanidad interior. Y ese es el valor, hermano, de ser libre de todo esa autoridad que le hemos dado al demonio a través del pecado. Debemos realmente renunciar a esos demonios. Entonces, de este lugar, claro, del púlpito no puedo decirle todos los pecados, ¿no? Pero usted debe saber, debe entender qué es lo que ha estado contaminando en estos tiempos su vida, qué tipo de demonios, qué mal ha tomado la autoridad en su interior para que usted tarde o temprano caiga en lo mismo y que caiga en lo mismo y que caiga en lo mismo. ¿Está bien? Entonces, muy importante. Esto en pocas palabras nos está describiendo la obra que Dios quiere hacer. Pero hay cristianos, mire, yo he hablado en persona, yo recuerdo, y tengo tantos casos. Una persona que se suicidó, no era una persona grande, era una persona relativamente joven, ¿no? Y yo no le podía hacer entender que eran demonios lo que atacaban su mente. Y él pensaba que conocía toda la Biblia y sabía todas las cosas. Yo le decía, pero hermano, esos son demonios que quieren llevarte a la destrucción, a la perdición. No son demonios. Hay cristianos, yo saludo con tantos cristianos, ¿no? Propios y ajenos, porque no sé, por ahí son personas que no aceptan mi pastorado, o sea, no son ovejas de mi prado, por así decirlo, ¿no es cierto? No son ovejas de mi redil, pero muchas veces he tenido oportunidad de decirle, esos son demonios que han contaminado tu ser interior y que te impulsan a sentir, a pensar, a actuar de tal manera que toman control. Por eso la Biblia dice que el pecado es esa manera de cautividad y de esclavitud.
porque no podés, la persona no quiere porque es creyente, no quiere, pero lo hace. No quiere caer en lo mismo, pero lo hace. Hay una esclavitud. Entonces, amado, tal vez has atendido el tema del perdón, Dios te ha perdonado, pero no te ha podido limpiar porque no entendés lo espiritual, no entendés lo que te pasa. Entonces, ¿cómo Dios va a obrar? Está bien, es muy importante que lo busques, es muy importante que renuncies a esos demonios que han tomado autoridad en tu vida a través de ¿qué? Del pecado. El pecado es una puerta que le abres al maligno. Entonces después querés ser libre, querés ser victorioso y no podés porque hay algo que te traba, hay algo que se te opone. Está bien, tenés que entender esa situación. Está bien. Yo quiero, que no sé cómo es la lucha que vos tenés, ¿no es cierto? No puedo saber todo, ¿está bien? Y menos mal que Dios no me la revela, porque imagínate que se supiera todo. Habría, no sé, no resistiría mi mente de conocer todo. Pero Dios sabe, y lo más importante es que usted sea libre, que sea perdonado y que sea limpiado, que desaparezca la contaminación, que desaparezca, esa palabra me gustó, que desaparezca la autoridad que el diablo ha tomado en tu vida. Amén. Pues no tiene por qué tener autoridad, a menos que usted le dé la autoridad. Entonces yo le voy a hacer un ejercicio espiritual para que Dios pueda obrar. Es arrepentirse de verdad y decirle: perdóname, Señor, por este pecado. Y Señor, saca, rompe la autoridad maligna. Yo renuncio a ese demonio. No solamente arrepentirte del pecado, sino también renunciar a ese demonio, a esa contaminación interior en tu alma que ha traído esclavitud.